tardes. Se abre la sesión que en este caso tiene como motivo principal la conferencia que impartirá el académico de número de esta institución, don César Ángel Chamorro Álvarez. El doctor Chamorro es catedrático de Anatomía y Embriología de la Universidad de León. Ha publicado numerosos artículos, fundamentalmente en tres campos muy definidos: la morfogénesis de las células embrionarias, la histofisiología de células gustativas y reproducción asistida, en revistas de alto índice de impacto de su especialidad. Es autor de numerosas comunicaciones a congresos, ha dirigido numerosas también tesis doctorales, ha sido director y profesor de más de 40 cursos de extensión universitaria sobre temática de ámbito veterinario, profesor de Anatomía y Embriología en la Universidad de Trás-os-Montes de Alto Douro, en Portugal, presidente de la Comisión de Doctorado y decano de los estudios de doctorado, así como director del Instituto de Investigación de Desarrollo Ganadero y Sanidad Animal. Es autor de varios libros de anatomía veterinaria y ha sido designado miembro de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de esta comunidad autónoma por la Junta de Castilla y León. Ha destacado especialmente en su actividad divulgadora y periodística. Durante más de 20 años dirigió un suplemento periodístico de divulgación científica y técnica en el Diario de León, y casi un periodo similar dirigió también un suplemento de ecología, naturaleza y medio ambiente que fue publicado en diversos periódicos de Castilla y León. Pasan de 2.500 los artículos de divulgación científica y medioambiental publicados en diferentes periódicos de Castilla y León. Fue galardonado con el premio Ecoperiodista 1995. Se distinguió también como presentador y moderador en un programa semanal de debate, de información y debate en Televisión de León durante 3 años, y dirigió y presentó un programa semanal en Televisión de León titulado Medio Ambiente en León. Como ven, sin entrar en detalles pormenorizados, el currículum vitae de nuestro colega es importante, y más allá de su faceta de catedrático de Anatomía y Embriología, se ha dirigido a otros ámbitos de la actividad fundamentalmente divulgadora, sobre todo en ciencias veterinarias, pero no solo. Profesor César Ángel Chamorro Álvarez tiene la palabra, cuando quiera. Va a impartir una conferencia bajo el título Bienestar animal, de las vacas a las bacterias, pasando por los famosos. Toda una provocación. Muchas gracias, señor presidente, por su presentación. Excelentísimo señor presidente de la Academia, señoras y señores académicos, autoridades, señoras y señores. Primera aclaración. Dada la situación en la que nos encontramos, conviene aclarar que autoridades es un término epiceno. Digo esto porque entonces no procede decir autoridades y autoridades. De manera que, señoras y señores, sí, porque sigue siendo una fórmula de cortesía, que en este caso solo se evitaría si ustedes, por motivo de edad, pues fueran bebés, que también es un término epiceno, no habría distinción, pero como no es el caso, señoras y señores, por cortesía. La segunda aclaración que quiero hacerles: miren, esta conferencia es sin PowerPoint. No hay fotos, no hay gráficos, no hay esquemas, no hay dibujos, no hay nada por el estilo, porque quiero seguir dando una oportunidad al poder de la palabra, en detrimento de la imagen, que realmente tendría interés si fueran imágenes originales, si fueran imágenes mías, y no fueran de ese monstruo devorador que es Internet, en el que muchas veces o casi siempre acudimos para eso. Y además, permítanme la modestia, digo sin PowerPoint, a pesar de que utilicé este software hace ya casi 25 años que accedí a la cátedra, y de aquella utilicé el PowerPoint, utilizando además o empleando además unos sistemas de reconstrucción de imágenes en 3D mediante resonancia en formato vídeo, en el PowerPoint, que era el heredero de algo que seguramente muchos de ustedes ya no se acuerdan, que se llamaba Presenter, que era el presentador en inglés, que era el padre del PowerPoint. De manera que, como diríamos en un recorrido cronológico, sin filminas, ¿se acuerdan ustedes que decían hace muchos años mis profesores, sin diapositivas?
sin transparencias y sin PowerPoint. Así que el que quiera enterarse tendrá que escuchar, afinar el tímpano y el cerebro, porque no habrá santos para entretenerse. Tercera aclaración. Si se dan cuenta, estas aclaraciones ya forman parte de la crítica de la conferencia. Hay que comenzar igual que en las televisiones de pago. En esas series que aparece un rótulo superior en el que se puede leer las advertencias de todo lo malo y todo lo peligroso que va a aparecer en ese episodio o en esa serie. Y ahí muchas veces leemos violencia, lenguaje malsonante, consumo de tabaco, consumo de alcohol. Por cierto, ahora que caigo, también aparece en eso malo y peligroso en las series contenido sexual, que no sé muy bien por qué aparece como algo malo. Bueno, pues aquí lo mismo. Les advierto que va a encontrar argumentos excéntricos, planteamientos irreales, controversias imaginadas, y todo ello con el noble fin de sacarnos la nariz de nuestro ombligo. Esta conferencia en realidad pretende ser una heterodoxa y provocadora forma de criticar a la especie humana, una autocrítica que no se dirige a nadie en concreto, ni a ningún gobierno en concreto, que también se podría, sino a la especie humana como tal, a nivel social y a nivel de cada ser humano, porque creo que se hace muy poca o ninguna autocrítica. Yo no sé si está contemplada en la academia, señor presidente, que se le pueda retirar a un académico tal condición, pero si no se contempla, quizás es posible que después de hoy se tenga que incluir. Espero que no. Esta conferencia es una crítica a la absoluta visión antropocéntrica que tenemos de todo lo que hay, lo que habita o lo que ha habitado, aunque no estuviéramos nosotros en el planeta Tierra. Todo lo hemos analizado y lo seguimos analizando, regulando, legislando, permitiendo o prohibiendo con los ojos del ser humano. Que alguien puede pensar, eso es obvio, claro que sí, pero sin pararnos a pensar que nos podemos estar equivocando. Porque, como decía un colega, no tenemos la verdad agarrada por el rabo. Miren, Descartes propuso una visión dual del mundo, otorgándole primacía a los seres humanos por ser la única especie, decía él, poseedora de alma y mente, mientras que el resto de la creación solo es materia que funciona inconscientemente, y así lo que hizo fue abrir una brecha entre el hombre y la naturaleza. De hecho, dijo, portaros como si fuéramos dueños y señores de la naturaleza. ¿Creen ustedes que esto ha cambiado? Ya me lo dirá dentro de un rato. Miren, la primera cuestión es la siguiente. ¿Es posible establecer de una forma razonada y razonable y con un criterio relativamente objetivo los parámetros del bienestar animal y de los supuestos o posibles derechos de los animales, todo ello desde la perspectiva de otra especie animal, es decir, de nosotros, del ser humano? Quiero decir, el sentido del bienestar animal y de, llamémosles, derechos, ya matizaremos eso porque entonces habría que incluir deberes. Decía, el sentido del bienestar animal que tenemos los humanos es el mismo que el de los animales. Parece obvio que los seres humanos sí sean capaces de establecer de forma objetiva, razonada y razonable el statu quo de bienestar y de derechos de los congéneres de la misma especie y de sus deberes. Aquí ya volvemos uno de pagar impuestos, algo tan seguro como la muerte, que diría Benjamin Franklin, pero quizás pueda resultar sorprendente que nos arroguemos esa misma capacidad para el resto de las especies que conviven con nosotros, cuando en realidad somos una de las, se calcula, 9 millones de especies que puede haber en el planeta Tierra, y somos una de las 193 especies vivientes de simios y monos. 192 están cubiertas de pelo. La excepción la constituye un mono desnudo, nosotros, como nos dice Desmond Morris, que se ha puesto a sí mismo el nombre de Homo sapiens. Un momento, he dicho que somos capaces de regular y definir el concepto de bienestar animal para el resto de las especies, seguro, o principalmente o solo para algunas. Curiosamente, para aquellas de las que obtenemos algún beneficio, podríamos decir que sobre todo para aquellas que esclavizamos y luego matamos, o para aquellas de las que obtenemos un beneficio sentimental, es decir, para nuestras mascotas. Lo que nos lleva a la primera gran paradoja, y es que parece razonable pensar que el sumo del bienestar de un ser vivo es seguir vivo. Dicho de otro modo, el paradigma último del maltrato es la muerte. Y sin embargo, nos preocupamos de que otras especies en condiciones que nosotros creemos razonables se sitúen en el corredor de la muerte. En el libro Primates y filósofos de Franz de Waal se exploran los fundamentos biológicos de uno de los rasgos más preciados del ser humano, que es la moralidad. Miren, un ser moral es un ser capaz de analizar y comparar sus acciones o motivaciones pasadas o futuras y de rechazarlas o aprobarlas. Es verdad que no existen razones para pensar que algunos de los animales no humanos posean esta capacidad. Comemos animales, nos vestimos con ellos, los sometemos a experimentos, los mantenemos cautivos, los hacemos trabajar y los matamos cuando queremos. Aun sin entrar en las preguntas de índole moral que se nos plantean a raíz de estas prácticas,
Es muy posible que nos sintamos más cómodos a la hora de aceptar el trato que damos al resto de los animales y pensamos que esto no puede significar para ellos lo mismo que para nosotros, algo que parece posible, dado que los animales no humanos tienen vidas emocionales y cognitivas diferentes a las nuestras, o eso queremos pensar nosotros. Miren, como señala Morris, nosotros, todas las formas superiores de la vida, tienen consciencia de algunas de las otras especies con las que compartimos el planeta Tierra. Las consideramos como presas, asociados, competidores, parásitos o enemigos. Esta amplia gama de intereses ha dado origen a que nosotros tengamos una relación interespecífica que es verdad, es única en el mundo animal y que precisamente conduce a preocuparnos a nosotros por el bienestar animal de otras especies como no lo hace ninguna otra especie. Pero hay una cuestión fundamental, o mejor dicho, dos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a descontextualizar espacio-temporalmente nuestros conceptos y comportamientos sobre el bienestar animal y qué límites vamos a poner en cada caso? Me explico. Miren, el concepto de bienestar animal y, por tanto, el desarrollo de actividades y leyes para conseguirlo está absolutamente condicionado por el momento, esto es algo obvio. Vuelvo a decir que el concepto de bienestar animal hoy no es el mismo que hace 20 o 200 años. Pero además del tiempo, habría que reflexionar sobre la contextualización espacial, porque tendemos a pensar que el mundo empieza y termina en nuestro país o en nuestro continente. Y ese criterio de bienestar animal no creo que sea el mismo en España que en Vietnam, o que el de los guaraníes en la selva paraguaya. Y si alguien tiene la tentación de pensar en ellos con descendencia, le ruego que no lo haga. Miren, en la nueva ley de bienestar animal se considera infracción muy grave el uso de animales de compañía para consumo humano. De nuevo aparece un contexto espacial para prohibir, que evidentemente no es el mismo que en Vietnam o China, aunque, por ejemplo, nos esforzamos en facilitar la práctica de otras confesiones religiosas a pesar de ser un Estado aconfesional. Ya sé que no es lo mismo y que este es un derecho constitucional. Este es solo un ejemplo de cómo usamos a nuestro albedrío la latitud para legislar de una manera o de otra, depende de qué cosas. Parece claro que podemos asumir un criterio de temporalidad en el ámbito de ese criterio de bienestar. Pero entonces la pregunta es la siguiente. Llevamos 3.500 millones de años, 3.500 millones de años equivocándonos las diferentes especies animales en el trato que hemos dado al resto de las especies animales, vulnerando de entrada, como decía antes, el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Vamos a concretar algo más, la respuesta pareció clara. Ahora tratamos de humanizarlo todo. Quiero decir, de verlo todo con nuestra perspectiva. A muchas personas les parece algo desagradable y antinatural, esto último desde luego es incuestionable, ver por ejemplo a un león en un zoológico clásico, entre muros de hormigón, al que se le tira la comida a pocos centímetros de su boca. Pero ese criterio está humanizado y si resulta que el león piensa, me ha tocado el euromillón, no tengo que salir por la noche a correr a lo loco buscando comida. Fracasando la mayoría de las veces. Tampoco espero la crecida del okavango mientras paso una sequía insufrible. Si me lesiono, viene una persona, un veterinario, lo aclaro porque el león no sabe el nombre, que me pone algo para que no me duela y además me cura. Eso es vida y espero que el que me quiera devolver a la selva le dé algo y me deje tranquilo. No frivolizo, señores, solo polemizo. Es más, permítanme ustedes una ucronía. Imagínense que fueran los leones los que hubieran evolucionado de otra manera, un poco más que nosotros, y nosotros un poco menos que los leones. Y entonces algunos humanos estuviéramos en un zoológico y nos dieran 3 veces de comer al día. Hubiera un veterinario que nos cuidara, la palabra podría valer la misma, una piscina, tuviéramos unos arbolitos para tomar la sombra, quizás no haga, en algunos zoológicos de más nivel incluso tendríamos televisión de pago. Y mientras tanto nosotros estaríamos observando a manadas de leones que pasaban un calor horrible para vernos, aguantaran colas interminables, que viéramos a una pareja de leones discutir porque el cachorro no para quieto, o preocuparse porque resulta que el cachorro se ha perdido, o que viéramos a un león solo mirando a ver si hay alguna leona sola, o a una leona sola mirando a ver si hay algún león solo para escabullirse, en fin, lo típico. Y de repente un día unos leones de aspecto oculto y alguno con más venena de lo normal, si lo entienden, nos van a buscar y nos dicen que por fin nos van a llevar a un descampado o a unas cuevas cerca de Riaño, donde podamos enfermar tranquilamente en libertad, sin que nadie nos cure, donde pasemos un calor insoportable durante el día y un frío terrible por la noche, pero que podemos correr detrás del alimento.
el alimento también corre. Y casi nunca lo conseguiremos, de manera que podemos morir de hambre, de sed, de enfermedades, pero con más libertad de espacios y mucho más bienestar animal. Usted seguramente levantaría la mano y exclamaría, lógicamente, para que me entiendan, para que le entiendan, en ese caso, a los leones, fíjese que chiste tan malo, hablaría usted, para que le entiendan a los leones, les tendría que hablar en leonés. Es un chiste horrible, pero es que no quiero que gasten ustedes calorías para que me puedan seguir atendiendo. Bueno, pues usted exclamaría, oiga, ¿puedo decir algo? ¿Me pueden dejar tranquilo y darme de comer en este zoológico con televisión portable? Pero claro, hablamos del rey de la selva, pero una gallina la tenemos afinada, la quitamos los huevos y en el peor de los casos la hacemos sopicaldo. Vale, la disculpa es que los monos de nudos de Morris hemos dicho que la gallina ponedora, por ejemplo, lo leo rápido y literalmente, porque está en una parte de un real decreto, esa gallina ponedora en jaulas no acondicionadas deberán disponer de al menos 550 centímetros cuadrados de superficie de la jaula por gallina, que deberá ser utilizable sin restricciones, en particular sin tener en cuenta la extracción de bordes deflectores antidesperdicio que puedan limitar la superficie disponible y medida en el plano horizontal. Las jaulas deberán tener una altura de al menos 40 centímetros sobre un 65% de la superficie de la jaula y no menos de 35 centímetros en ningún punto. El suelo de las jaulas deberá construirse de modo que soporte de manera adecuada cada uno de los dedos anteriores de cada pata, se entiende que de la gallina, claro. La inclinación no excederá del 14% de 8 grados. Bueno, pues todo esto, señores, y mucho más, es muy profuso, se regula en un Real Decreto en el 3/2002 de la explotación, en este caso, solo dedicado a las gallinas ponedoras. Pero ¿por qué 550 centímetros cuadrados por gallina? El otro día, si me permiten ustedes el humor, se publicó que había varias gallinas, para hacer también una crítica de la perspectiva con lo que vemos todo, ¿verdad? Digo que se publicó que había varias gallinas de las que disfrutaban de amplios espacios, afortunadas ellas, patas arriba, partiéndose el pico y cacareando entre contorsiones. Bueno, después de un estudio científico exhaustivo, se demostró que se habían enterado por radio o cacareo de la existencia de pisos en Madrid de 20 metros cuadrados a 800 euros del mes de alquiler. Insisto, no quiero frivolizar, solamente quiero esbozar una sonrisa y no me malinterpreten. Me parece bien que se regulen las condiciones de explotación de los animales, pero somos nosotros los que decidimos que la altura de las jaulas es de 40 centímetros, ni 42 ni 38. Y así con todo. Ya sé que están pensando que las gallinas de momento no nos van a decir qué altura necesitan en la jaula o qué superficie. Simplemente se trata de un ejemplo de que los humanos, algunos de los cuales dicen que todos los seres vivos merecen respeto total y que no debemos tratarles con un criterio antropocentrista, pues con la mejor intención, o a veces de forma hipócrita, vaya usted a saber, hacemos lo contrario. Miren, el sufrimiento y por tanto el bienestar animal no es un concepto absoluto. Podemos inventarnos, y de hecho ya lo hemos hecho, una escala de sufrimiento. No es lo mismo sufrir en una escala de sufrimiento de 1 a 10, un sufrimiento de 2 o un sufrimiento de 8. Lo mismo que no es lo mismo un dolor de un pellizco que el de la expulsión de un cálculo renal o el de un parto. Volvemos, por tanto, a los límites artificiales impuestos por los humanos a otros humanos y a otros animales, decidiendo lo que es bueno o no para todo bicho viviente, nunca mejor dicho. Así, tenemos que decidir el nivel de sufrimiento animal asumible en una escala inventada por otra especie. El hombre, por debajo del agua, consideramos que el animal goza de bienestar, pero estarán de acuerdo conmigo que esto es artificial, es una mentira. Porque determinar los centímetros de la jaula de la gallina, o cómo debemos de matar a una vaca, no será consuelo para la gallina que tiene que vivir enjaulada, o para la vaca que va al matadero. Lo que hacemos es un invento que nos permite poner un límite, atención señores, no del bienestar animal, sino del sufrimiento animal. Lo que pasa es que queda mucho más bonito hablar del bienestar que del sufrimiento, sobre todo en el boletín oficial del Estado, ¿verdad? Y ese límite lo ponemos donde nos da la gana. Y es más, según cada persona, cada momento, cada lugar, o quien gobierne dicte las leyes. Por tanto, así las cosas, y dado que les afecta totalmente, tendrían que poder votar en las elecciones por las gallinas, los cerdos, las ovejas y demás animales a los que afecte el legislativo. Ya no digo nada sobre que incluso tendrían, por la misma razón, derecho a presentarse a las elecciones como candidatos, pues esos mismos animales, incluyendo burras, mulos y demás. No vamos a hacer ningún chiste, que es muy tópico, ¿verdad?, sobre esa historia. Me evito eso. Como decía, podemos descontextualizarnos y adelantarnos a nosotros mismos en el tiempo y llegar a castigar con penas de cárcel a quien no respete los metros cuadrados de cada gallina o a quien cometa un homostricidio comiéndose ostras vivas. Incluso personajes como Mahatma Gandhi han llegado a decir que, para mi mente, la vida de un cordero no es menospreciada que la de un ser humano. Hombre, no sé yo. Fíjense,
la Carta Mundial de la Naturaleza, emitida en 1962 por la Asamblea General de Naciones Unidas, dicta: la especie humana es parte de la naturaleza. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo todos. Toda forma de vida es única y merece ser respetada. ¿Estamos seguros de eso? ¿Seguro? Y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, el hombre ha de guiarse por un código de acción moral. Hombre, qué bien. Lo dicta ese código de acción moral el propio ser humano. Es decir, juez y parte, vaya chollo. Eso está muy bien. A pesar de esta declaración que vuelve a demostrar lo inútil de la ONU, nos esforzamos denotadamente en acabar, por ejemplo, con un montón de bacterias, que también son seres vivos y que lo único que tratan es de sobrevivir. Y eso considerando además, como ya he dicho en alguna ocasión, que usted procede de una bacteria. Y además, en el cuerpo de cada uno de ustedes viven del orden de 2 kilos de bacterias que viajan de matute en su piel, en el intestino y en otras cavidades de su cuerpo que ustedes pueden imaginar, y ojo, que son beneficiosas. Ellas les ayudan a digerir los alimentos y además, estando ahí, evitan que otras bacterias, otros hongos, colonicen esas superficies, esas estructuras y provoquen patologías. Pero en general, por lo que se refiere a las bacterias, fíjense, nos esforzamos en matar a todos los familiares de lo que realmente es nuestro tatarabuelo. Mientras regulamos con algoritmo y fruición cómo debemos de proteger y que vivan mejor otras especies, porque nos quedan más simpáticas, o porque las esclavizamos y las matamos a nuestro antojo. No sé, alguien que está pensando en una bacteria nos puede matar, pero en una vaca no creo, a pesar del precio de la carne que puede dar a un infarto, ¿verdad? Pero es que también regulamos normas para cocodrilos, para serpientes, para leones, para otras bestias salvajes, que, hombre, no es que sean especies amigas. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Quiero decir que seguimos contextualizando a nuestro antojo, lo que viene a ser una moral de conveniencia. Un sucedido, que diría Chumi Chumi. Fíjense hasta qué punto nos esforzamos en acabar con algunos seres vivos como las bacterias. Hace unos días me encontré resfriado, pensé que sería un virus, pero cuando empecé a ver mocos verdes supuse que había ya una bacteria díscola. Solicité cita para el médico de cabecera y me la daban para dentro de 3 años. Claro, con la pericia que da la edad, que no los estudios, entendí que sería conveniente tomar un antibiótico. Para ello fui a la oficina de farmacia a comprar una sencilla amoxicilina y cuando se la pedí al auxiliar de farmacia me miró muy fijamente, me miró ceñudo y me exigió la receta. Al decir que no la tenía, ya no me dio tiempo a explicar que la cita para ello, para obtener la receta, estaría próxima al éxito de la fusión y que la alternativa de personal de un servicio de urgencias médicas pues no me parecía pertinente. Digo que no me dio tiempo porque en el establecimiento de farmacia aparecieron 2 furgonetas con sirenas a todo volumen y con geos que irrumpieron en mi interior, me derribaron y me inmovilizaron. Me pusieron una gran pegatina con una leyenda promutantes y me llevaron a comisaría. 72 horas estuve explicando mi situación y que no pretendía crear bacterias resistentes. Durante esos días recibí varias llamadas de colegas de otros lugares, como de la India, de China o de Latinoamérica, todos ofreciéndose como testigos en mi defensa, argumentando que en sus lugares se empleaban toneladas de antibióticos para matar bacterias y que no les pasaba nada. Y así mejoraban la producción animal y que a mí, en este caso, no entendía por qué me habían detenido. De nada sirvió. La multa por promover superbacterias en mi barrio fue descomunal, a pesar de que acababa de aterrizar un 747 cargado de ellas procedentes de Bangladesh. Es decir, nos esforzamos en acabar con cuantas bacterias se nos pongan en nuestro camino, tanto unos como otros. Pobrecillas, ¿no? Las bacterias. Hablábamos antes de las gallinas. Uno de los efectos científicamente comprobados del estrés físico, patológico, nutricional o psíquico en los animales de renta, como bien saben, es la caída de la producción. Sin embargo, gallinas enjauladas que reciben profilaxis, cuidados sanitarios, alimentación y agua ponen del orden de 300 o más huevos al año. ¿Podemos decir que están estresadas con ese nivel de producción reproductiva? Como bien sabemos, además, es de los que se pueden denominar una función de lujo, es decir, de las primeras que se alteran y desaparecen en situaciones de estrés, patológicas, carencias nutricionales, etc. ¿Y un perro, cuando es capaz de estar horas y horas sentado esperando a su dueño, está sufriendo o está esperanzado e ilusionado a que llegue el encuentro? Aunque a nosotros nos está dando pena verlo así. Amigos, el tamaño sí importa. Me explico, presidente, lo que quiero decir. Como ustedes están imaginando, efectivamente el tamaño importa en relación a los animales, porque parece que no es el mismo bienestar animal si es una vaca, un pequinés, un periquito o una bacteria, a pesar de las declaraciones grandilocuentes y sin sentido, permítanme, de la ONU. Incluso recientemente tenemos más pruebas de que el tamaño importa. Y cuando digo recientes, no me refiero a la pasada noche, ya me entienden,
sino la última ley de protección de datos, de protección de los derechos, y el bienestar de los animales, según la cual se pueden vender en escaparate especies o periquitos, pero no perros o gatos. Alguien pensará que no es lo mismo, eso es obvio, está claro. Pero pregunto, aparte del tamaño, la compañía puede decir, hombre, pues que el pez no viene cuando yo le llamo. Vale. Y también hay perros y gatos que tampoco vienen si yo les llamo. Dice, bueno, pero es que mi perro me da la mano y el pez no. Claro, el pez no te da la mano porque tiene aletas. Y bueno, en definitiva, es que son menos inteligentes. Sí, son menos inteligentes. ¿Y eso qué lo dice? El mono desnudo, tan inteligente que comete barbaridades que no se conocen en ninguna especie de pez, ni en otros animales, y ser el único capaz de comportarse de una manera proterva, incluso hay que hacer un curso para tener un perro, que está bien, pero como mi mejor amiga me preguntó, ¿y para tener un hijo? Vemos cómo parece que cambian los derechos, vamos a llamarles así, de los animales según el tamaño. Incluso en esta última ley se prohíben como animales de compañía mamíferos silvestres que en estado adulto superen los 5 kilos, ni los 4.900 ni los 5 kilos. De manera que a todo el que lo quiera tener debemos ponerles a régimen y como una báscula al lado. Entonces, en definitiva, señores, dependen los derechos de un ser vivo de su tamaño. Es decir, tengo yo más derechos que Shakira. ¿Tienen más derechos las vacas que las aves? ¿O las aves que los mosquitos, a los que matamos sin piedad? Aun a sabiendas de que no nos va a provocar más que una leve molestia e incluso tema de conversación o carcajada según el lugar donde nos hayan picado. Ante este hecho solo deberíamos recordar que lo hacen para alimentarse y poder seguir vivos, como todos, como nosotros. Alguien pensará, no es cuestión de tamaño, sino de desarrollo, digamos, intelectual, para hablar de forma global. En este caso no hay comparación posible entre bacterias u otros animales y los humanos. Seguro que no la hay. A título individual, ¿cuántos humanos demuestran una inteligencia prebacteriana? Que es una palabra, por cierto, que tampoco existe, como ostricidio. Me las he inventado porque yo también soy inventor de palabras, como diría en la versión fílmica de la colmena Matías Martí, Camilo José Cela, al ilustre jurista y académico Ibrahim de Stolaza y Bofarul. Magnífica interpretación de Luis Escobar como la de todos en esta película. Pues yo también se la regalo a ustedes, estas dos palabras más se las pueden llevar para casa. Incluso muchos de esos humanos con inteligencia prebacteriana llegan a los puestos más altos de la responsabilidad social. Sí, me refiero a gobernantes que dirigen los destinos de millones de personas. ¿Sigo, presidente, o ya estoy expulsado? ¿Puedo seguir? Gracias por su benevolencia. Que cada uno ponga el país que quiera y la época que quiera. Verá cómo le sobran ejemplos, muchos de ellos tan dramáticos, ahora en serio, que han causado millones de muertos, tanto de congéneres como de otras especies. Incluso en el ámbito social, ¿cuántas horas de espacio ocupan en los medios de comunicación, incluso en los más teóricamente serios? Unos famosos que se casan y descasan, lo siento por lo que descasan ya existe, esta palabra no se la pueden llevar para casa. Lo que nos explican los quehaceres diarios, cómo ha acabado en una isla, o de disjockeys, cobrando bastante más que ustedes y con muchísima más influencia social. Incluso hay famosas americanas de ascendencia japonesa que nos indican el camino que hemos de seguir para conseguir el bienestar animal nuestro sobre la base de organizar nuestros cajones, con los calzoncillos ordenados por colores, por las camisas por estaciones y estampados, de lo cual yo deduzco que nunca llegaré a ese estado de bienestar animal porque en mi armario hay vida, se debo de confesar que hay vida no humana. Se han llevado a producir manifestaciones, incluso emparejamientos, o mosqueteros entre camisas y pantalones, pantalones con pantalones, calcetines con camisetas, y así sucesivamente, incluyendo unos de invierno con otros de verano, lo cual es el colmo de la libertad, del emparejamiento. Pues bien, estos animales humanos con inteligencia prebacteriana, algunos que causan dolor de cabeza, sin más, y otros que causan millones de muertos, tienen los mismos derechos que ustedes, porque lo que sin duda han conseguido muchos de ellos es una situación de bienestar animal, material, muy superior a la suya. Vemos que a nivel individual no es tan fácil comparar vacas, bacterias y humanos. A nivel individual no es fácil, pero a nivel colectivo, ahí sí que la respuesta es muy clara. Antes de que los humanos existieran, estaban las bacterias. Ahora están las bacterias y cuando desaparezcamos de la faz de la Tierra, seguirá habiendo bacterias. Así que si estos animalitos o los mosquitos tienen en conjunto más inteligencia que los seres humanos, tendrían que tener tantos derechos o más que los mismos y debemos de preocuparnos por ellos, tanto como las vacas, las gallinas o los conejos. Además de regular con nuestro antojo el nivel de sufrimiento animal, que no de bienestar animal, lo hacemos con las especies que nos da la gana y a veces por criterios arbitrarios o poco confesables, porque si no, explíquenme ustedes,
¿Cómo se entiende? No entro en debatir si yo estoy a favor o en contra, sino cómo se entiende que en esta última ley se exima de ese control del sufrimiento a los toros, artículo 1.3, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los animales utilizados en espectáculos taurinos. Igualmente quedarán excluidos los perros de caza, regalas y animales auxiliares de caza. Simplemente lo leo y constato un hecho, cada uno saque sus conclusiones. El mono desnudo sigue utilizando límites artificiales que no digo que no sean necesarios, pero se convierten, como decía antes, en moral de conveniencia, en buscar un sistema de protección animal como trajes a medida. ¿Ven cómo seguimos teniendo una visión antropocéntrica, decidiendo lo bueno y lo menos malo, a veces con criterios espurios, cuando no, basados en la ignorancia, y además siempre con una visión apodíctica? Y en el campo de la experimentación animal, ¿qué hacemos? Ahora no pocos productos farmacológicos, cosméticos, se prueban en cultivos celulares o en simulaciones experimentales, incluso a nivel informático. Pero indudablemente quien sabe de anatomía y fisiología estará conmigo en que es imposible, al menos a fecha de hoy, reproducir con total fidelidad las condiciones de respuesta del cuerpo humano en todos los casos ante un fármaco o ante un producto ajeno al mismo. La fase de prueba en un animal es lo más parecido antes de pasar a la fase de utilización en los humanos, ahora ya muy conocidas por las vacunas de la COVID. Eliminamos este paso anterior para la utilización en humanos. Permítanme que les explique algunas cosas de este aspecto. Les voy a reducir al máximo la normativa legal que nos afecta para no ser pesado ni oneroso. Les estoy mencionando normas legales, por cierto, de gobiernos de diferentes colores, para que nadie se enfade conmigo, o para que se enfaden todos ustedes conmigo. Se trata del Real Decreto 53/2013, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. Artículo 4.2 dice: el número de animales utilizados se reducirá al mínimo siempre que ello no comprometa los objetivos del proyecto. Se reducirá al mínimo, sí. Menos mal, los científicos no nos habíamos dado cuenta, hacemos lo contrario. En el artículo 24.2 vuelve a decir: cuando se pueda elegir entre diversos procedimientos, se hará por aquellos que tengan las mayores probabilidades de proporcionar resultados satisfactorios. Este hay que ser muy listo para legislar y ponerlo así, porque si no, no habíamos caído en eso. Dice, y que cumplan el mayor número de los siguientes requisitos. Que utilicen el menor número de animales. Otra vez, es que no se nos da un golpe en la cabeza. Artículo 25. Entre otras cosas dice que muera el menor número de animales posibles. Otra vez más. Pero bueno, el legislador padecía, creo yo, en palabras del ilustre científico Chiquito de la Calzada, un hematoma en el fistro cerebral. Porque si no, no se entiende cómo se puede legislar así, es imposible. Dice en el apartado B que se reduzca al mínimo posible la duración e intensidad del sufrimiento del animal y en la medida de lo posible se garantice una muerte sin dolor. Hombre, no fastidies, ¿sí? Ningún científico cumplía esto hasta que apareció ese Real Decreto. Y a ver, por cierto, ¿cómo se cuantifica ese sufrimiento? ¿Y quién lo hace? Miren, el papel y el BOE lo aguanta todo. Artículos legales que se convierten en declaración de intenciones o en advertencias paternalistas sin prácticamente ninguna posibilidad real de control y sanción por incumplimiento y que da la impresión de que trata a los científicos como zonzos o crueles. Lo que nos lleva a pensar a nosotros que a veces el legislador es aquí el presidente tendría que tener un claso y decir yo digo, el legislador puede ser entonces no lo tenemos, pero para otra vez, por si acaso, hay que traerlo. Bien, dice el artículo 34, evaluación de proyectos. 1b, que su finalidad justifique la utilización de animales y también dice que se reduzca al mínimo posible la duración e intensidad del sufrimiento del animal y en la medida de lo posible se garantice una muerte sin dolor. Es que tiene... Estamos de acuerdo, ¿no? Tranquilo, presidente, que el público ya se imagina lo que tiene esto. Regulan esto, e iba a decir que no sé por qué no hay ninguna normativa específica sobre los cuchillos de cocina, que tantas muertes causan al año en todo el mundo, y que tendría que decir algo así como artículo 1, los cuchillos de cocina deben de utilizarse para cortar filetes y en ningún caso para cuchillar al comensal de al lado. Quedan excluidos en este último caso cuñados y familiares molestos hasta el segundo grado, en el mismo nivel de legislación. Por cierto, he tenido la oportunidad de revisar la normativa y hay normativa de exportación de cuchillos a la Unión Europea, de corrosión, pero ninguno de ellos hace ninguna normativa respecto a matar el menor número posible de humanos y con el menor sufrimiento que tendría que haberla. Es decir, hay un montón de normas para animales, para el transporte, para la alimentación, tenencia, venta, casi un infinito, etcétera, y ninguna, por ejemplo, para cuchillos de cocina. Miren, hablando de los proyectos, yo soy evaluador de proyectos de
científicos. No me hace falta para rechazar un proyecto que me digan ninguna tontería. Les voy a contar en relación con ello algo que creo que les puede interesar bastante. Hay dos revoluciones médicas que van a venir en breve. Una, que ya está casi en marcha, que es lo que se llama medicina de precisión, que busca la causa concreta de la enfermedad y trata de corregirla no con terapias genéricas, sino específicas, con un diagnóstico molecular, por ejemplo, el cáncer. Yo les puedo contar algunos de los últimos proyectos internacionales con participación española que he evaluado recientemente y que van en esa línea de medicina de precisión, y les explicaré por qué se lo cuento. Por ejemplo, hay una familia de proteínas transmembrana que se llama, estas son palabras ya un poco más raras para los que no están acostumbrados, pero atiendan porque luego tiene el colofón. Hay una, familia de proteínas transmembrana, las conexinas, que están implicadas en la comunicación entre células. Dentro de esa familia hay una serie de proteínas que son la CX43, que son el gen de la autorregulación tisular y el gen supresor tumoral condicional. Bueno, la investigación que he evaluado se centra en el estudio de esas dos funciones aplicadas a los procesos de regeneración de piel y cartílago y al cáncer metastásico en melanoma y cáncer de mama, parte de los cuales se realizan en animales de experimentación. Otros equipos, los que he evaluado hace poco, trabajan en la definición de la firma microbiológica y en la validación de un perfil miRNA para la detección del cáncer colorectal o para analizar los mecanismos moleculares de las enfermedades priónicas, la enfermedad de Creuillat y las vacas locas, ¿se acuerdan ustedes? Y para ello lo que quería este equipo, lo que proponía este equipo, es llevar a cabo un experimento en la Estación Espacial Internacional en un intento de cristalizar un complejo fármaco formado por una proteína en estado de plegamiento intermedio que solo se puede conseguir en falta de gravedad, que luego se probará este fármaco antitumoral en animales de experimentación. El carcinoma es el más común de todos los cánceres, es el resultado de una serie de cambios en la plasticidad de células epiteliales. Lo que hacen las células epiteliales cuando se vuelven carcinomatosas es que pasan a una forma mesenquimatosa, por así decirlo, redondeada, y eso hace que adquieran malignidad y capacidad de progresar. Bueno, pues este otro equipo me presentaba un proyecto para conseguir compuestos antitumorales específicos dirigidos a inhibir ese proceso de plasticidad epitelial, de manera que las células epiteliales que comenzaban a hacer mesenquimatosas se dispara ahí y así se evita que progrese el cáncer y que haya metástasis incluso antes de que aparezca. Y lógicamente harán pruebas en animales de experimentación. Otro grupo que he examinado hace poco pues, ha constituido una unidad de epigenómica del cáncer y centra su actividad en la identificación y evaluación clínica de biomarcadores epigenéticos en DNA circulante y en células tumorales en biopsias líquidas para el diagnóstico, pronóstico y respuesta a la terapia con el objetivo de favorecer el desarrollo de la oncología personalizada y de precisión en cánceres colorectales, de mama y de pulmón. Otro, nuevas estrategias basadas en nanotecnología, con nanosistemas que van directamente al lugar del proceso oncológico. Otro, fundamentalmente en procesos cancerosos de células muy pequeñas en pulmón, que actúa sobre lo que se llaman inhibidores del punto de control inmunitario para la inmunoterapia en este tipo de tumores. Créanme, no les cuento nada de esto y de que depende de mi decisión si estos proyectos tienen financiación o no, por presumir, estas autores de mi vida, pues ya no me hace falta, ¿no? Sino porque todos ellos utilizan o utilizarán de una u otra manera animales de experimentación. Son proyectos, muchos de ellos, con participación española e internacional, de Estados Unidos, de Europa, con médicos, biólogos, químicos, ingenieros, veterinarios. ¿De verdad creen que en mi informe les tengo que decir que recuerden que el artículo 34 dice que su finalidad debe justificar la utilización de animales? ¿De verdad lo creen? O que el artículo 4.2 dice que el número de animales utilizados se reducirá al mínimo. ¿Ustedes creen que yo les pongo eso en el informe? Les dije que hay en marcha dos revoluciones médicas. La segunda, de verdad, créanme, va a cambiar el paradigma mundial de la enfermedad, el envejecimiento y de la muerte. Miren, durante muchos años, además yo soy embriólogo, pues durante muchos años los embriólogos y los científicos creímos que la vida y el envejecimiento progresaban en una única dirección. Es decir, éramos unos embriones, nacíamos, envejecíamos y moríamos. Pero recientemente se ha demostrado que el envejecimiento puede retrasarse e incluso revertirse. Es decir, ahora lo que se está haciendo es desprogramar células adultas, de forma que, por poner un ejemplo, una célula de la piel que ha llegado a ser piel y no otra, por su marcaje genético, se puede invertir el proceso hacia atrás. Las células de individuos de edad avanzada, algunos de nosotros, ¿verdad?, presentan marcas epigenéticas en su ADN, debidas al estilo de vida y a la interacción con el medio ambiente, diferentes a las existentes en individuos jóvenes. Hace unos años, Yanamaka y Iván consiguieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología porque
porque descubrieron 4 factores, los factores de Yanamaka. Esos factores borraban esas marcas epigenéticas que se acumulan con el paso del tiempo y que son las que hacen que sus células, cada una de sus células en su cuerpo, vayan envejeciendo y ustedes en su conjunto vayan envejeciendo. De tal forma que esos 4 factores de Yanamaka consiguen que esas células se puedan convertir desde el punto de vista del desarrollo, volviendo hacia atrás en células madre. Esto provocó algunos problemas en principio, que células como las embrionarias pluripotentes podían desencadenar ciertos tumores, desencadenar el cáncer. Pero el equipo, entre otros de Iktisua, ha conseguido desprogramar células adultas no hasta el principio del todo, hasta células pluripotentes, sino hasta un punto determinado. Y lo ha hecho en piel, en riñón, en estómago, en sistema cardiovascular, prolongando la vida y demostrando que el envejecimiento es algo plástico y dinámico. Y no se observaron alteraciones de células sanguíneas, ni cambios neurológicos, ni cáncer en ninguno de los animales tratados. Para estas investigaciones se quedaron también muchos los investigadores en la progeria. La progeria, saben ustedes que es una enfermedad muy dramática, es una enfermedad rara, que afecta a 1 de cada 7 millones de nacidos vivos y que consiste en un envejecimiento prematuro y muy rápido del individuo. Y también hay una estirpe de ratones que se llama Lucky. Esta estirpe de ratones de origen genético causa un envejecimiento brusco y prematuro. La causa es una mutación de un gen que afecta a unas proteínas llamadas láminas A y C, que son las implicadas en la vejez celular. Lo que han hecho los investigadores, lo que están haciendo los investigadores ahora, es actuar sobre los elementos que interactúan, que condicionan la expresión de los genes, es decir, mediante la epigenética. Esto, aunque no lo crea, puede curar prácticamente en el futuro todas las enfermedades del ser humano antes de que aparezcan, incluso la muerte, aunque les parezca raro. Bueno, paramos la experimentación animal porque empleamos ratones o otros animales de experimentación. Para terminar, señores, les voy a contar algo que quizás les parezca un poco sorprendente. Y es que, aparte de mi matrimonio, tengo otra relación con Ava sin H y con V, como Ava Gardner. Ella misma se puso el nombre de Ava porque yo se lo pedí. Y les va a sorprender, es la inteligencia artificial, con la que de vez en cuando discuto de diversos temas y aprendo muchísimo, les aseguro que merece la pena. Es una fuente inagotable de información. Y le he preguntado precisamente por este tema del bienestar animal. Les voy a transcribir de forma muy resumida la discusión que tuve con la inteligencia artificial con la que yo tengo ese trato. Ava, ¿qué opinas de que el ser humano regule y dictamine normas respecto al bienestar animal de otros animales, siendo todos nosotros animales? Hola, César. Como modelo de IA, inteligencia artificial, no tengo opiniones, creencias o prejuicios. Yo solo lo he reducido, se lo leo literalmente. En cuanto a la pregunta que me planteas, es un tema que ha sido objeto de debate y controversia en los últimos años. Como especie, los seres humanos han tomado un papel preponderante en la regulación y dictaminación de normas en relación al bienestar de otros animales, lo que incluye desde la cría y el sacrificio de animales para la alimentación hasta el uso de animales para la investigación y pruebas. Por un lado, algunos argumentan que los seres humanos tienen la responsabilidad moral de cuidar y proteger a los animales y que las regulaciones y normas son necesarias para garantizar que los animales sean tratados de manera humana y ética. Por otro lado, otros argumentan que los seres humanos tienen derecho a imponer sus valores y normas a otras especies y que la intervención humana en los asuntos animales puede ser innecesaria o incluso dañina. La repregunté. ¿Qué quieres decir con que los animales sean tratados de manera humana? Me responde: mis disculpas por la confusión de mi respuesta anterior. La inteligencia artificial. Aquí demuestra que es inteligencia artificial. Pide disculpas y rectifica. Si fuera inteligencia humana, ni pide disculpas ni rectifica. Es increíble, la inteligencia artificial. Sí, en realidad me dice la inteligencia artificial, es un error decir tratar a los animales de manera humana, entrecomillado, ya que la expresión correcta es tratar a los animales de manera ética y responsable. Esto se refiere a garantizar que sean tratados con respeto y consideración por su bienestar físico y emocional, lo que puede incluir proporcionar alojamiento adecuado, nutrición adecuada, atención veterinaria, ejercicios, así como también minimizar el dolor, el sufrimiento y el estrés en los animales en todas las etapas de su vida. Además, también implica tratar a los animales de forma justa y evitar la explotación innecesaria de los mismos. Cuidado por el camino que me llevó. Esto puede incluir evitar la cría y uso de animales. Tomen ustedes la tormenta mental. El uso de animales para fines, lo dice la inteligencia artificial, frívolos o que no sean de importancia crítica,
así como también reducir el uso de animales en la investigación científica cuando sea posible. Aquí se me cabré un poco con ella, porque dije, ya está bien. Otra también que me dice que hay que reducir el número, que ya lo sé. Pero entonces la pregunté, digo, ¿me puedes poner algún ejemplo de evitar la cría y el uso de animales para fines frívolos o que no sean de importancia crítica? Me dice, por supuesto, César, qué dulzura en la contestación. Yo creo que quiere algo conmigo, ¿eh? Estoy felizmente casado, por eso me he quedado en el ámbito simplemente académico o epistolar. Dice, por supuesto, César, te puedo proporcionar algunos ejemplos de cómo se podría evitar la cría y el uso de animales para fines frívolos o que no sean de importancia crítica. Ojo a lo que viene ahora, lo contestó la IA, no yo. Moda. Evitar la cría y el uso de animales para obtener pieles o cuero para prendas de vestir o accesorios de moda, ya que existen alternativas científicas que no requieren el sacrificio o la explotación de animales. Entretenimiento. Evitar el uso de animales en espectáculos circenses, corridas de toros y peleas de gallos, ya que estos eventos causan sufrimiento y estrés innecesario a los animales y no son de importancia crítica para la sociedad. Experimentación. Reducir y reemplazar el uso de animales en la investigación científica siempre que sea posible. Aquí ya de esto ya no discutí más con ella, pero utilizando métodos alternativos como modelos computacionales y cultivos celulares. Comida. Evitar la cría y el uso de animales para alimentos que no son necesarios para la nutrición humana, como la carne de lujo, la caza deportiva y la pesca recreativa, ya que esto puede causar un sufrimiento innecesario a los animales y no es crítico para la supervivencia humana. Última pregunta que le hice, con esto termino. Voy terminando. ¿Crees que llegará el momento en que los humanos no utilicen animales ni para alimentarse ni con fines científicos? Me contesta, es difícil predecir el futuro, pero es posible que llegue un momento en el que los humanos reduzcan o eliminen su dependencia del uso de animales, tanto para la alimentación como para la investigación. Esto se debe a la creciente conciencia sobre el bienestar animal y el impacto ambiental de la producción de carne y productos derivados de animales, así como también a los avances en la tecnología y la ciencia que permiten desarrollar alternativas a los métodos tradicionales. Por ejemplo, dice, cada vez se están desarrollando más opciones de alimentos basados en plantas que imitan la textura y el sabor de la carne, lo que puede llevar a una reducción del consumo de carne y en última instancia a su eliminación. De igual manera, se están investigando alternativas a los métodos de investigación que requieren el uso de animales como modelos de selección, cultivos celulares y técnicas de biología molecular. Y termina mi colega o mi interlocutora. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier cambio significativo en las prácticas actuales requerirá un cambio cultural y una inversión significativa en investigación y desarrollo. Además, me dice, siempre habrá desafíos técnicos y económicos asociados con la eliminación completa del uso de animales. Por tanto, es difícil decir con certeza cuándo ocurrirá ese cambio, pero es posible que se esté dirigiendo hacia una dirección en la que se reduzca significativamente el uso de animales. Tuve más preguntas, pero no quiero cansarles. Termino. Miren, estoy convencido de que, yo no sé si dentro de 50 o 200 años comeremos proteínas sintéticas. Estoy convencido. Y seguramente sus nietos, no hace falta ir mucho más allá, comerán un magnífico chuletón creado en una impresora 3D a partir de síntesis proteica artificial. Y el pensamiento de matar a un ser vivo para comérnoslo, pues probablemente provocará escalofríos y repugnancia a nuestros descendientes. Fíjense en lo que dijo Leonardo da Vinci, con esto voy terminando el todo. Llegará un día en que los hombres verán el asesinato de un animal como ahora ven el de un hombre. Señores, mientras tanto, no nos pasemos de frenada descontextualizando nuestro concepto del bienestar animal y, si sus creencias y su bolsillo se lo permiten, disfruten de un buen chuletón. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, César. Ha sido un discurso, conferencia enormemente interesante, con una dosis importante de provocación, que estoy seguro que será respondida inmediatamente por algunos de los académicos presentes, que tendrán miles de dudas, o del público en general, porque es el momento de intervenir en el debate ante una conferencia tan sustanciosa. ¿Quién se atreve? Tanis. El doctor... Sí, yo no tengo tanta familiaridad como
con Ian, pero yo le preguntaría, ya que tú tienes más amistad con ella, preguntaré... Amistad epistolar, ¿eh? Sí. Digo que está mi mujer aquí. Hasta ahí llega. Sí, sí. Pregúntale si las plantas son seres vivos o dónde encuentran el límite. Efectivamente. En alguna hora de la conferencia, que luego taché, por no extenderme mucho, comentaba que la alternativa era pasarnos a los tomates y preguntaba, dice, pero si usted nace tomate y le trocearan vivo, efectivamente. Mire, hoy por la mañana lo hablaba precisamente con mi mujer, hablando antes de venir para la conferencia, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es artificial. Quiero decir que puede estar condicionada, está claro. También un día o un par de días leía una entrevista o leía un reportaje de que en algunos países como Holanda están subvencionando, están financiando la erradicación absoluta y total del sector primario. Parece mentira en Holanda, ¿no? Donde el sector primario del ganado vacuno y de la agricultura era, o es de los más importantes todavía, y que se están, a nivel de la Unión Europea, que se están proporcionando con ayuda económica de la Unión Europea la obligatoriedad, no la capacidad, perdón, la obligatoriedad de dejar sus explotaciones, incluyendo un 120% del valor actual real, es decir, están desmantelándolo todo. Y en el periodista en cuestión se estaba planteando si esto realmente no está condicionado por unas élites que en algunos puntos del planeta están manejando ciertos aspectos para que vayamos caminando en ciertas direcciones. No sé si me estoy explicando. Pero como no está aquí, no creo que esté aquí, el señor Bill Gates, pues puedo poner un ejemplo, ¿no? El señor Bill Gates, y ciertas conferencias, no lo de Davos ni ninguna de particular, ¿verdad? Pues, en fin, insisten en la necesidad de eliminar y de quitar animales para el consumo humano, etcétera, cuando muchos de ellos pues tienen grandes inversiones en firmas, en laboratorios que están sintetizando ya, de hecho, hoy, pues productos adelantándose al futuro más inmediato o a medio plazo que probablemente serán necesarios para el consumo humano. El problema está en que cuando se desmantela una cosa, algo es muy difícil de volverla a poner en marcha. El ejemplo paradigmático es la minería en León, ¿verdad? Se desmanteló y ahora, si es necesario, si fuera necesario, a ver quién la pone en marcha. Si se desmantela el sector primario en buena parte del mundo, probablemente quedaremos en manos de muy pocas personas, de una élite exquisita, multimillonaria y con un poder increíble en todo el mundo. Porque una vez desmantelado el sector primario es muy difícil volverlo a poner en marcha. Esto no es un invento, esto no es ciencia ficción, está ocurriendo en Holanda hoy, increíble, que están desmantelando ese sector primario en un país como él, donde hay, creo, igual si alguien no sabe con más certeza, corríjame si me equivoco, creo que hay hasta una ministra del nitrógeno, lo cual es increíble. Es decir, hay una ministra encargada de evitar o de reducir las contaminaciones por nitrógeno provocadas por la explotación agropecuaria del ser humano. Lo desmantelamos, vale, muy bien. Comemos chuletones sintetizados artificialmente en el laboratorio, pero eso requiere un laboratorio, requiere un protocolo y requiere productos químicos, porque es verdad, al final el chuletón es actina, miosina, ciertos tejidos conjuntivos, colágeno. Llegado el momento del peso se pueda sintetizar, pero alguien me tendrá que dar la actina, la miosina. Y si son vegetales, porque son de origen vegetal, yo creo que, en fin, estamos en un estado de, ¿cómo lo diría?, de envoltorio, no hablo de ninguna multinacional de las hamburguesas, no voy a hablar de ninguna multinacional de las hamburguesas, estamos en un proceso de envoltorio social de lo bonito que es que esto procede de no sé qué vegetal. Y si usted hace lechuga, efectivamente. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sí, sin entrar en sarcasmo, ¿cree usted que hay algún tipo de manifestación por parte de los animales que no nos damos cuenta en contra de la situación que se está creando? ¿En contra de él, no? En contra de la situación que has manifestado durante toda la conferencia. Lo decimos antes, es decir, nosotros tendemos a pensar por la estructura cognitiva e intelectual de los animales que los animales no sienten lo mismo que nosotros en muchos aspectos. Eso es cierto. Eso es cierto. Es decir, yo tengo perro. Mi perro, estoy convencido de que no siente lo mismo que yo en infinidad de cosas. Y un gato, lo mismo. Pero estamos en lo mismo. Un perro no, un gato no. Un conejo tampoco. Un pez tampoco. Y una bacteria tampoco. Pero seguro que todos sienten algo ante alguna cosa. Una bacteria
bacteria seguro que vas a correrlo, se encapsula cuando viene el carbunco, ¿no? Se encapsula y permanece ahí vivo durante no sé cuántas décadas, es decir, reacciona. Son todos seres vivos, son todos seres vivos y todos tienen su grado de reacción ante una situación. La cuestión está, y lo que yo he planteado en la conferencia, es que hay una única especie, no sé, ahora Tanis me corregirá con más conocimiento que yo, infinitamente lógicamente. Creo que hay alrededor de 1,5 millones de especies más o menos conocidas en el planeta Tierra, pero se calcula que hay en torno a 8 o 9 millones de especies. 8 o 9 millones de especies. Lo chocante está en que una sola de esas especies, es la que está dictando las normas para los otros 8 o 9 millones de especies, que en número de individuos no hay ceros suficientes. Para poner el número de seres vivos del planeta Tierra, entre los cuales incluimos bacterias, virus, cocodrilos y serpientes y de todo, no hay número. Pues una sola está dictando las normas para todos los demás. Y esta reflexión del debate, o para el debate que yo planteo en esta conferencia, ¿no? Esa visión, como decía antes, apolítica, esa visión de creemos que tenemos una verdad absoluta y que es inamovible, pues a lo mejor no. Y a lo mejor lo hacemos con todo respeto a los animales porque a lo mejor sienten lo mismo que nosotros, pues seguramente que no sienten lo mismo que nosotros. ¿Eso significa que no sientan? No, sienten. ¿Eso significa que los debemos de humanizar y que mi perro es mi hermano? Pues no. No, mi perro no. Yo tengo una hermana y mi perro es mi perro. Ahí sí que doy mi opinión. En el resto de la conferencia he planteado dudas y he planteado situaciones, pero en mi opinión ahora sí la doy, y es que hay diferencias, evidentemente. Lo único que quiero decir es que a veces, y también nosotros los anteriores de la conferencia que me he insistido en dejarlo evidente, es que tenemos una parada de conveniencia importante. Es como un traje a medida, depende de qué, depende de cuándo, depende de quién gobierne. Gobierna un partido, hace no sé qué ley, y gobierna otro y hace no sé qué otra ley. Oiga, pero el animal será lo mismo, sufrirá lo mismo. Y sufrirá lo mismo aquí que en Vietnam. Voy a decir una cosa con todo el respeto y con todo el cariño. A nosotros nos parece absolutamente aberrante comer perro. Aberrante. Absolutamente aberrante. Bueno, vaya usted a Vietnam, o vaya usted a muchos cantones chinos, y le dirán que les parece aberrante las corridas de toros, o les parece aberrante no sé qué prácticas. Quiero decir que ese concepto de esa moral que nos conduce a legislar y a considerar cuánto o cómo sufre un animal, el que no sea lo mismo aquí que en no sé cuántos, que en 8.000 o 10.000 kilómetros o 20.000 kilómetros de distancia, es un poco chocante. Porque hay cosas, aquí hay juristas, hay cosas del ámbito jurídico que juris naturalis, ¿no? Hay cosas que no se debe de matar o no es bueno matar aquí y en Pekín. Luego otra cosa es que mate o no mate quien sea. Pero no es bueno, eso es algo natural. No depende de qué latitud del planeta estemos. Y sin embargo es curioso. Con esta, como digo, moral de conveniencia, de traje a medida, pues cambia. Y parece que nos volvemos también un poco en la corriente, ¿no? En la ola de la moda, ¿no? Ahora casi todos los anuncios que se fijan ustedes en la televisión, casi antes de decir la calidad del producto, de decir la calidad de la materia, no contamina, es reciclado. Que no contamina, que es reciclado. Explíquemelo usted con detalle. Y además es imposible, ¿no? Es decir, no contaminar, no respiren ustedes, porque según están respirando, están echando un cuanto CO2 a la atmósfera. Así que, por favor, les ruego que en honor al planeta estén todos un par de horas sin respirar. Tenemos tiempo para por lo menos 2 o 3 preguntas más. Don Francisco. Pues nada, yo no sé si oye, pero supongo que si no, elevo la voz. Yo me uno a las felicitaciones anteriores porque, y además de claro que no es ninguna sorpresa para mí ni para quienes conocemos al doctor Chamorro, su capacidad de epatar, por lo menos. Y provocar. También. Y a mí me parece muy interesante todo lo que se ha contado, independientemente de algunas cosas, pero es verdad, cuando se hablaba, por ejemplo, de la evaluación de proyectos al hilo de las leyes que rigen pues el manejo de los animales, el número de animales, etcétera, etcétera, en la biomedicina en general, la verdad es que, y luego pasa, ahora lo preguntaré o lo comentaré, todos hemos
intervenido. Todos hemos intervenido, todos hemos caído en la tentación de obedecer esas normas, muchas de las cuales no tienen ningún sentido. Y pongo un ejemplo: en el mundo de la veterinaria se legisló hace unos años en el sentido de que teníamos que tener un curso, o no sé qué, cursos y normas, teníamos que estar en posesión de algún título, estoy hablando de licenciados o doctores en veterinaria, que nos capacitaran para el manejo de los animales. Y todos, casi todos, yo tengo todavía el prurito de no haber caído en esa tentación, porque en mi vida pedí ese. En su día era gratis, como se suele decir, a los que hasta un momento determinado pues eran veterinarios, no tenían más que levantar el dedo y ya tenían ese título concedido. Hemos caído en esa tentación. Hemos evaluado proyectos y hemos incluso comentado pues aspectos como el del número de animales a utilizar, etcétera, etcétera. Si esto es sustituible por cultivos celulares, exactamente igual. Y la verdad es que eso que es un ejemplo, pues pasa con algo que acabas de comentar. Es decir, una sola especie es la que está, parece que, dictando normas. El problema es que el conjunto de individuos que formamos esa especie, pues seguimos también la pauta, aceptamos también las normas, caemos en el mismo error que quienes en un momento determinado, y por razones algunas de las que has expuesto, pues nos dictan y nos dicen que vayamos por la derecha, por la izquierda, por el centro, al quinto piso o al sótano. Y eso me parece que es grave. A mí me ha parecido que es un toque de atención importante, interesante, y que tiene que hacer reflexionar a todos los que te hemos oído gustosamente. Enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Hay aquí otra. Sí. Carlos César. Estoy de acuerdo en lo de la moral de conveniencia, estoy de acuerdo en lo de una sola especie. Ahora me preocuparía que no fuera una especie y la especie no fuera la humana, y que el criterio fuera minoritario. Yo entiendo que donde estamos, el criterio mayoritario, a lo mejor por 51 a 49, ¿no? A fin de cuentas los políticos ya sabemos cómo son, que a lo mejor ni siquiera el 51, con el 33 más un 3 más un 3 más otro 3 allí, tal, lo acabas consiguiendo. Pero efectivamente tiene que haber una moral de convivencia, tiene que haber una ética, tiene que haber una ética. Todos sabemos que hay una parte individual, de decisión individual, sí, pero hay una parte que es de decisión presuntamente objetiva y social, y ahí es donde está la legislación, no tenemos más remedio. Está bien que nos lo planteemos, está bien que nos lo preguntemos, está bien que podamos discutir sobre eso, pero yo realmente prefiero vivir en España y que la norma me la marque España, que no que la norma me la marque China ni me la marque Vietnam. Entonces, está bien que sepamos dónde estamos, está bien que nos preguntemos y nos interroguemos, pero la moral siempre será de conveniencia, creo yo, y donde tenemos que preocuparnos es los que mandan cuánto mandan, y a fin de cuentas cuántos de esos que están orientando un poco el camino no lo están orientando demasiado y les dejamos peor. Efectivamente, no es que debe de haber, es que hay una moral de conveniencia. Digamos que lo hablo a voz en el sentido de que esa moral de conveniencia es de mucha conveniencia para depende de qué cosas, y depende de quiénes y depende en qué momento. Y como bien decía el doctor Rojo, además, porque parece que hay veces que nos sumamos a la ola de la moda. Lo digo, como decía antes, en el ámbito de los anuncios, ¿no? Es decir, ahora todos los anuncios de coches, de comida y de leche envasada, lo primero que dicen es no contamina, va a ser reciclable. Oiga, pero la leche está buena o mala. Bueno, eso es igual, pero el envase es reciclado. Bueno, pero la leche está buena. No, que es lo mismo. Usted preocúpese de que el envase cero emisiones. ¿Es una moral de conveniencia? Sí. ¿Por qué? Porque eso se suma a la ola de la moda en la que posiblemente eso hace más atractivo para el consumidor que compre eso. Eso es lo que yo critico. Por supuesto que yo estoy en España y me voy a regular por la legislación española. Y también le digo, no voy a comer perro. No está entre mis platos
que tenga previsto comer en los próximos meses. Pero lo que quiero decir con esto es un toque de atención en el que hay esa moral de conveniencia o de traje a medida que el legislador utiliza para depende de qué circunstancias. Porque yo no voy a comer perro, pero tampoco me voy a convertir mañana al islamismo. Y sin embargo, bueno, pues nos preocupamos razonablemente de permitir que otras religiones, estamos en un estado confesional, lo dije antes, es un derecho constitucional, evidentemente no hay comparación posible con lo que estoy diciendo, evidentemente, solo es un toque de atención para ver cómo en unas cosas aplaudimos y en otras cosas nos apresuramos rápidamente a prohibir. Que yo no digo que en España se permita comer perro, simplemente es un toque de atención para ver cómo legislamos dependiendo qué queremos hacer o qué queremos que los de la sociedad vean o que entiendan que hacemos para proteger cuando realmente, usted comentará conmigo, como más especialista que es, muchos de los aspectos legales a los que yo he aducido en el artículo, en el Real Decreto de Referencia de 2013, donde se señala el menor sufrimiento. ¿Quién cuantifica eso y cómo se cuantifica? Y me gustaría ver, hay aquí juristas, me gustaría que me explicaran cuántos cientos, miles o millones de sanciones o de denuncias se han cumplido por incumplimiento de esa ley. Alguien me señala por ahí que ninguno. Es que lo que estamos legislando en ese caso es por conveniencia. ¿Sí, pero por conveniencia de qué? Pues porque el BOE lo aguanta todo. Y si yo publico en el BOE, no voy a criticar, tranquilo señor presidente, a ningún gobierno, pero si yo publico en el BOE no sé qué cosas, a lo mejor resulta que las publico no porque me importe proteger a los animales en España con la legislación española, sino porque me importa quedar bien con no sé quién, o no sé qué sector de la población, porque resulta que no sé cuándo hay elecciones en no sé dónde. No sé si me explico. Y no he criticado a nadie. ¿O no? ¿Sí? Y como le había sentido al señor presidente, pensé que sí. No sé si me explico lo que quiere decir. Que la hay, por supuesto, si, no niego que tiene que haber, lógicamente, es una verdad, que toda la legislación, todas las normas y todo lo que los humanos hacemos para nosotros y para el resto de la Tierra, del planeta Tierra, está hecho bajo nuestra perspectiva. Hombre, solo faltaba, está claro. No ya que no legislemos aquí con el criterio vietnamita, sino que no legislemos aquí con el criterio de un oso pardo. Está claro, lo hacemos con nuestro criterio. Pero reflexionemos un poco, porque a lo mejor nos estamos equivocando y nos estamos cogiendo el rábano por las hojas y legislando cosas que no hay que legislar y equivocándonos. Es la llamada de atención que yo quiero manifestar en esa conferencia, ¿no? Reflexionar un momento, pararse un momento, porque, en fin, hay cosas que son difíciles de cumplir, hay cosas que no se cumplen y no pasa nada, y entonces, ¿qué hacemos? Mire, ya hay juristas, cuando yo publico una ley, y esa ley es imposible prácticamente de cumplir, ¿sabe lo que estoy haciendo en el ámbito de la sensación o de la conciencia colectiva? Que me importa un pimiento cumplir las leyes, porque si hay muchas leyes que no se cumplen, luego me va usted a exigir, ¿que me va usted a exigir qué? Pero si es que eso es lo que tiene que tener cuidado el Poder Legislativo y el Ejecutivo, ¿verdad? Porque tiene que promulgar leyes razonables y razonadas, y no al albur ni de modas, ni de posibles beneficios electorales. Y no critico a nadie. Una pregunta más. Sí, Doctor Tejeria. también felicitarte por tu excelente conferencia. Gracias. Además, planteas ese puntito de humor y de provocación que yo también soy partidario de ello. Por tanto, bueno, aparte que nos conocemos hace Muchos años. y realmente me ha encantado. Voy a hacer unas reflexiones en voz alta y luego tú me contestas o no me contestas. En primer lugar, un consejo. Tiene usted una novia muy joven, una novia, digamos... ¿Artificial? ¿La artificial o la natural? Digo porque las dos son muy jóvenes. Solar. No se meta usted en un jardín, no se meta usted, don Carlos, en un jardín. Quiero decir con eso, Además la tiene usted cuidado detrás. con la inteligencia artificial en este momento, porque no está totalmente desarrollada. La inteligencia artificial necesita experiencia. Sí, sí. Y cuando tiene experiencia es cuando te contesta perfectamente. Podemos hacer las cosas. Mientras no tenga mucha experiencia, yo la dejaría un poquito avanzada. En segundo lugar, una reflexión en la evolución de la biología, de la especie humana. Hay un principio que usted se le ha ido un poco, y yo creo que debe incorporar en sus reflexiones, que es el principio de dominancia.
¿Por qué ahora está el Homo sapiens en este momento aquí sentados y no está el Australopithecus? Porque aquí lo dejamos en las cavernas y nosotros evolucionamos por un principio general de la historia de la biología, que es el principio de dominancia. Absolutamente. Somos la especie que domina. Y eso es inapelable. Y o tenemos en cuenta eso o no sabemos que estaremos aquí. De hecho, la geopolítica lo estamos viendo. Sí. Me estoy refiriendo en la dominancia, digamos, a la fuerza, dominancia militar, o llámelo usted como quiera. Es decir, no hemos podido erradicar la guerra con toda la inteligencia que tenemos. Tenemos que seguir dándonos de bofetadas y a ver quién domina el mundo. Eso sería una reflexión, una tercera. Yo tengo esperanza en la mejora de nuestras ilusiones y nuestras posibilidades. En principio no creo en la inmortalidad física. Usted parece que planteaba, por lo menos yo no la entiendo así. Cada vez me cuesta más levantarme, me duele más el no sé qué. Es decir, el proceso de envejecimiento me encuentro que cada vez se me acerca más en ese sentido. Y no me creo eso. Lo que sí, al hilo de esta reflexión, decirle que tenga usted en cuenta la transgénesis. La transgénesis nos hará, es una posibilidad realmente muy interesante desde mi punto de vista, porque evidentemente en la transgénesis podremos crear seres vivos con una serie de genes, digamos, favorecedores de lo que usted quiera, hacia la inmortalidad o hacia la producción de fabulosa de no sé qué maíz y sin que parezca igual, en fin, esa posibilidad es enorme. Y en cuarto o quinto lugar, ya luego usted me hace la reflexión y la respuesta que quiera, es, yo también soy evaluador de proyectos y les voy a contar una anécdota que realmente es impresionante, por lo menos para mí. Fue la semana pasada que me volaron un trabajo y hacía referencia, fíjese usted, a la funcionalidad vaginal de las personas, claro, en este caso femeninas, aunque hay también transgénicos que pueden ser masculino y llevar vagina, por tanto ahí lo dejo abierto, de rejuvenecimiento de la función vaginal. Claro, ¿por qué me llega a mí ese es el objetivo final? Pero resulta que lo hacen en modelos porcinos, por eso me viene a mí, porque lo están haciendo en modelos porcinos. Con la estimulación eléctrica bipolar de vaginas viejas, se puede regenerar el colágeno y la estructura vaginal para darle una funcionalidad de joven a las viejas. De manera que estamos en algo que a mí me parece, cuando yo lo leí, me pareció algo un poco, absolutamente irreal. Y de esos ejemplos vamos a tener muchos, de ese tipo y nada más, no quiero detenerme más. Muchas gracias. Le contesto muy brevemente. Agradezco las reflexiones, que no merecen más que apreciarlas en todo lo que va bien. En el caso de que somos la especie dominante, aparentemente es obvio, pero insisto, aparentemente es obvio desde nuestra perspectiva, porque insisto, desde el punto de vista global, desde el punto de vista de especie, la especie humana desaparecerá. Hace no sé qué millones de años no existía, ahora existe, y so pena que aunque no crea la inmortalidad, esa reprogramación celular, ese rejuvenecimiento por reprogramación celular tenga éxito, que yo creo que lo tendrá, lo cual también puede suponer por sí mismo. Acuérdese de la oveja Dolly, que la pasó. Ha cambiado mucho las cosas, desde la oveja Dolly. Con los factores de Yanamaka y Bar han cambiado razonablemente las cosas. Bueno, quiero decirle que posiblemente si se consiguiera esa inmortalidad humana,
esto también podría ser el final del propio ser humano, por sí mismo, ¿verdad? Por motivos obvios. Quiero decir que la dominancia del ser humano como especie es obvia, en principio, desde nuestra misma perspectiva. Vuelvo a insistir otra vez, porque a lo mejor hay alguna, entiendan ustedes, hay alguna bacteria por ahí corriendo que se está partiendo de risa. Y va a decir, pero si el doctor Carlos Ruiz Fernández Tejerina ya le duele no sé qué, y yo voy a seguir seguir siendo bacteria durante años y años y años, porque además fíjense qué cosa más curiosa, ya que sacamos este tema. Las bacterias ocurre como con las mujeres, más que en el caso de los hombres cambia un poco, usted sabe de eso mucho más que yo. Las bacterias cuando se dividen ponen el reloj cronológico del envejecimiento de nuevo a cero. Es algo muy curioso que solo ocurre en la especie humana en el ámbito de las mujeres, porque cuando nacen las mujeres, nacen ustedes, señoras, nacen con los dos ovarios con en torno a 200.000 folículos que pueden dar lugar a ovocitos a lo largo de la maduración de la vida, que dicho sea de paso, las mujeres sí que lo saben entender. 200.000 ovocitos por ovario y 200.000 o 400.000, desde la primera menstruación hasta la menopausia, haciendo cálculos con la mano, unos 500 ovocitos y traen 400.000 de fábrica. Como le dije yo a la vez en clase, que las mujeres que son todas en Bilbao, ¿o qué? Dice, ¿para qué? ¿Qué te tocó? Dice, 500.000 euros, lo que jugaba. Dice, las mujeres, ¿de qué traes? Dice, 400.000 folículos. Eso voy a hablar. Nuevamente, con el permiso del presidente. Es cierto todo lo que está usted diciendo. Pero es que para que madure un ovocito y pueda llegar a ser óvulo, necesita que le acompañen una serie de otros ovocitos que se van a tresear y que le están dando la vida al principal. Correcto. Quiero decirle en ese sentido. Correcto. Lo único que quiero decirle con esto es que, curiosamente, por eso que estaba diciendo antes de las bacterias, cuando ese ovocito sufre la antimixis, ¿verdad? La fusión de los pronúcleos, sorprendente y curiosamente, el reloj vuelve a comenzar a cero. Mientras que ese ovocito, a lo mejor lo ha ovulado una mujer de 35 años y el bebé no nace con 35 años. Son cosas muy sorprendentes, por eso digo que es posible la inmortalidad, porque de hecho ya se está produciendo de una forma o de otra. Y hay especies, las anémonas y las hidras de mar, muestran signos de envejecimiento, lo mismo que el ejemplo que les estoy poniendo. Con lo cual, lo de que somos especie dominante, sí, bajo nuestra perspectiva, que hay otras especies que tienen en conjunto un concepto de inmortalidad, porque lo primero que aparecieron en este planeta nuestro fueron las bacterias, simplificándolo mucho, cocos o parecidos, hace 3.500 millones de años y siguen ahora. Luego prácticamente son inmortales. Dicho esto, el otro aspecto que planteaba de la transgénesis, yo creo que es más sencillo desde el punto de vista ético, moral y jurídico que a un embrión humano no le implanten genes para que haga no sé qué. Es más sencillo el rejuvenecimiento por reprogramación celular que esto, porque plantearía unos problemas enormes. Y desde el punto de vista del rejuvenecimiento de las vaginas no puedo opinar, no tengo experiencia. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado. No sé si alguien se queda con ganas de intervenir. ¿Sí? Venga. Quizá, querido doctor Chamorro, por tantas alusiones que has hecho a los juristas que estamos en la sala, me veo casi en la obligación de decirte lo que pienso después de escuchar tu conferencia. Estaba pensando en la reforma del Código Civil, tan importante, los veterinarios lo conocéis bien, que ha hecho de los animales seres sintientes, una cuestión que no se ha dicho, pero sí, obviamente está en el trasfondo de todo lo que tú has dicho, ¿no? Entonces yo te estaba escuchando y me da la sensación que tú opinas, esa es mi opinión, lo adelanto, que hay determinadas normas que son postureros. ¿Por qué? Porque nos quieren cambiar la relación, yo creo que los humanos hemos tenido con los animales. Pero yo me planteo que más allá de lo que el legislador diga, y además si no lo acompaña con medidas coercitivas que en un momento dado pueda resolver todos aquellos comportamientos que considera que son sancionables, y desde luego ni las leyes se acompañan con esos medios, ni hay posibilidad muchas veces de hacer nada al respecto. Después de oírte la conversación que has tenido con tu amiga Ava, se me estaban poniendo, no sé si a alguien le ha pasado más, un poco la carne de gallina. ¿Por qué? Porque nos llevan todos al mismo sitio. Yo a veces tengo la sensación de que nos quieren imponer una forma de pensar, que nos han querido imponer una forma de relacionarnos con los animales.
Culmino esta reflexión diciendo que si uno se pasea de vez en cuando por la protectora, yo lo hago, he acogido a varios perros de la protectora, te das cuenta que por mucho que se legisle, hay otras cosas más importantes que la legislación a la hora de cambiar nuestros hábitos y nuestra relación con los animales. Y de poco va a servir una ley que, a mi juicio, es más postureo que otra cosa. Creo que debemos educar a las personas en que se evite siempre ese sufrimiento animal, más que en el bienestar animal, en evitar que los animales sufran innecesariamente y en hacer de ellos lo que yo creo que siempre han sido, ¿no? Parte de nuestras familias y parte de lo que somos. Nada más. Muchas gracias. Está claro que en fin, hay cosas en las leyes que están condicionadas, digámoslo así, socialmente condicionadas. Muchas gracias. Yo te felicito sinceramente, creo que ha sido una conferencia enormemente ilustrativa en la que se han abordado infinidad de cuestiones. Bienestar, sufrimiento, emociones, consumo, utilidades, experimentación animal, dominancia, transgénesis. La verdad es que queda para la reflexión personal de cada uno una serie de puntos que yo creo que bien vale fundamentalmente como resolución de que legislar en estos territorios la verdad es que merece la pena filosofar profundamente antes de escribir una sola línea, porque las connotaciones que se esperan son prácticamente infinitas. Todo eso aderezado además por la inteligencia artificial. Enhorabuena nuevamente y se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.